este video hablaremos de los amplificadores y regeneradores ópticos. Ya hemos visto que en un sistema de comunicaciones ópticas, las pérdidas ocasionadas por la atenuación de la fibra, los empalmes, conectores y demás elementos pasivos, así como el ensanchamiento de las señales producto de la dispersión, son proporcionales a la longitud del enlace. Esto origina una degradación de las mismas, por lo que a cierta distancia se hace necesario regenerarlas. Los regeneradores han sido históricamente sistemas optoelectrónicos que reciben la señal óptica pasándola al dominio eléctrico y aplicándole el proceso denominado 3R: reconstrucción, reajuste de la fase y regeneración de la señal. El uso de regeneradores, aunque es necesario, hace que las redes no sean transparentes. Esto es, cuando se aumenta la capacidad del enlace, se han de cambiar o reconfigurar todos los regeneradores de la línea. Sin embargo, tienen una ventaja clara. La señal se regenera totalmente cada cierta distancia, recuperando así las mismas características de la señal de origen. Por otra parte, en un sistema WDM, para poder hacer uso de regeneradores, se requiere primero demultiplexar el haz de luz de la señal compuesta, extraer la longitud de onda del canal a regenerar, realizar la conversión óptica a eléctrica, aplicar el triple R, convertir la señal a óptica nuevamente y volver a multiplexarla con el resto de los canales. Los amplificadores ópticos, como su nombre lo indica, operan únicamente en el dominio óptico. Permiten compensar las pérdidas por atenuación a través del aumento del número de fotones bajo el principio de emisión estimulada, para así poder alcanzar mayores distancias sin tener que demultiplexar la señal óptica ni realizar convenciones óptica eléctrica. Además, son transparentes a la tasa de transmisión, por lo que son ideales para ser utilizados en sistemas WDM. Evidentemente, no todos son ventajas, ya que los amplificadores ópticos introducen ruido en la señal transmitida y se acumula la dispersión a lo largo del sistema. El principio de funcionamiento es el mismo al de un láser, pero sin el efecto de oscilación, es decir, la ganancia proveniente de la emisión estimulada de fotones se produce en un único paso por la zona activa. Hoy en día existen en el mercado tres tipos de amplificadores ópticos: los amplificadores ópticos de semiconductor y los construidos a base de fibra óptica, como son los amplificadores de fibra dopada por herbio o ECFA por sus siglas en inglés, y los amplificadores basados en los efectos no lineales de la fibra, como son los amplificadores Raman. Los amplificadores de semiconductores están basados en la misma estructura con la que se construyen los diodos láser Fabry-Perot, pero con espejos antirreflectantes en sus caras opuestas. Y el principio de funcionamiento es el mismo: se inyectan portadores y se potencia la emisión estimulada, esperando que cuando ingrese la señal en la fibra se generen nuevos fotones y por lo tanto se produzca la amplificación de la señal óptica. Estos amplificadores pueden operar simultáneamente en la segunda y tercera ventana. Suelen ser de pequeño tamaño. El bombeo se implementa en forma eléctrica, por lo que pueden ser integrados fácilmente con otros dispositivos electrónicos. Sin embargo, en la actualidad, las prestaciones no son tan buenas como las que se obtienen con los amplificadores hechos a base de fibra óptica. Presentan menos ganancias, son sensibles a la polarización y al aumento de la temperatura y no son muy lineales cuando se operan a altas velocidades. Su no linealidad los hacen atractivos para otras aplicaciones como la conmutación óptica o la conversión de longitud de onda. Los amplificadores EFA están compuestos por un tramo de fibra que se dopa ligeramente con iones de herbio, los cuales poseen tres niveles de energía: estable, metaestable y de excitación.
y una fuente láser de bombeo que opera a una longitud de onda de 980 o 1480 nanómetros. Al producirse el bombeo, los electrones de los iones de herbio alcanzan el nivel de excitación y luego decaen hasta el nivel metastable a través de un proceso de descomposición sin radiación. Cuando una señal con una longitud de onda de 1550 nanómetros pasa a través de la fibra dopada con herbio, las partículas en el estado metastable caen hasta el estado estable mediante radiación estimulada y se generan nuevos fotones que poseen la misma fase y frecuencia a los de la señal incidente, produciéndose así la amplificación de la misma. Sin embargo, los iones excitados pueden también decaerse por la emisión espontánea que ocurre al azar, emitiendo fotones en todas las direcciones, pero una proporción de ellos serán emitidos en una dirección, ingresando dentro del diámetro del campo modal de la fibra y propagándose a través de la misma. Estos fotones capturados pueden entonces obrar recíprocamente con otros iones del dopante y son amplificados de la misma manera. El ruido originado en los amplificadores ECFA, debido a la emisión espontánea amplificada, denominado AC por sus siglas en inglés, es la principal fuente de ruido en estos amplificadores. Para cuantificar la pérdida de la relación señal a ruido que se produce en un amplificador, se utiliza la figura de ruido. Trabajando con las expresiones aquí indicadas, se puede demostrar que la figura de ruido en los amplificadores ECFA, en el mejor de los casos, es de 3 dB cuando el factor de emisión espontánea es igual a 1. Los amplificadores ECFA funcionan en la tercera ventana de transmisión de la fibra, en la banda C o convencional y en la larga o banda L. La diferencia principal radica en la utilización de una longitud más larga de la fibra dopada por herbio en los amplificadores que operan en la banda L. Si se utilizan láseres de bombeo de 980 nanómetros, la figura de ruido es bastante menor que con una fuente de 1480, debido a un esquema de bombeo más efectivo, ya que se tiene una sección transversal de absorción más alta, lo que significa que el factor de emisión espontánea está más cercano a la unidad. Los amplificadores EFA son los más utilizados hoy en día en los sistemas de telecomunicaciones de larga distancia debido a su alta eficiencia de energía y a que operan en la banda de menor atenuación de la fibra. Sin embargo, su principal problema es el ruido originado por la emisión espontánea amplificada, degradando así la relación señal a ruido óptica, lo que los hace inadecuados para ser utilizados en enlaces muy largos donde se requiera del uso de varios amplificadores ópticos colocados en cascada. En este caso se utilizan amplificadores Raman, los cuales funcionan bajo el principio del efecto no lineal de dispersión estimulada de Raman, que tiene lugar cuando la fibra es atravesada por una radiación monocromática de alta intensidad, ocasionando vibraciones moleculares del material y dando como resultado la aparición de una nueva longitud de onda de mayor intensidad que la inicial. Si al tiempo que pasa por la fibra óptica la señal de bombeo pasa otra señal con una frecuencia de 13 terahertz más baja que la fuente de bombeo, la misma será amplificada. Por lo general, los amplificadores Raman suelen emplearse en una configuración de contrapropagación, es decir, las longitudes de onda de bombeo Raman se introducen desde el extremo final del tramo de la fibra, viajando en sentido contrario al de las señales WDM. De este modo, se asegura que la mayor parte de la amplificación ocurra al final del trayecto de la fibra, donde los niveles de señal son más bajos, evitando a su vez que los niveles de potencia a la salida de cada tramo superen el umbral de los efectos no lineales.
Los principales inconvenientes que se presentan en estos amplificadores es su baja eficiencia de energía, debido al uso de una alta potencia de bombeo, la cual es cercana a 1 vatio. Sin embargo, pueden operar en segunda y tercera ventana. Su ganancia es variable dependiendo de la potencia de bombeo utilizada y debido a su baja figura de ruido, son muy útiles en enlaces de muy larga distancia en los que se requiere colocar muchos amplificadores en cascada.